No, tú sácate la mano de los bolsillos. A ver, Ricky. Tú, ya, yo primero y luego tú. Tengo billetera. Nada aquí. La llave de la casa. Y nada acá. Ya, a ver tú. Mira, yo solo tengo mis audífonos en mi bolsillo, Saque los dos bolsillos. de mi teléfono. Saca el otro bolsillo. No tengo nada. Qué chucha. Yep. Vamos. Caminando. A ganar plata. Pero sal, pues completo. Ya, poco a poco vamos a ir ganando experiencia en cómo se... Good night. Good night. Oh, creo que sí está lloviendo. Sí está lloviendo. No. A ver. Diablos. ¿Está lloviendo bastante? No. No, porque nadie está con paraguas. Ok, vamos. A ver. A ver. Creo que hay que Pero- arreglar eso de ponerle mano Bueno, abajo. Martín me dijo que haga un intro animado. Aquí está el intro animado. Ya, bueno. El día de hoy vamos a hablar... Bueno, no les voy a decir todavía qué vamos a hablar porque necesito... Es que tenemos que ir al lugar, a la Ajá. mata A la mata de la plata. del tema de hoy. A la mata de la plata. A la mata de la plata. Bueno, sí, pero hay otra mata que es más platuda aquí en Nueva York, pero vamos a una de las matas platudas de Nueva York. Sí siento que cae agüita, verás. Rico. Rico. Bueno. Vámonos a ver. Vamos a cruzar y vamos a llegar hasta el... Vamos a ver si les hacemos cámara rápida hasta llegar al... Ay, casi me resbalo. Oye, ¿vos crees que realmente ser millonario, o sea, desde la perspectiva de no tener plata, bueno, Vos sí, que sabes. vos que sabes de esto, o sea, ¿crees que realmente ser millonario te dé toda la felicidad del mundo? No. A pesar de que sí, ya creo que estamos en el 2023 y creo que todo el mundo ya tiene una idea de que ser millonario no es la solución ni la forma más realista de ver las cosas acerca de la plata, ¿no? O sea, es que en realidad ser millonario te trae muchos más problemas que comodidades. No digo que está mal, porque obviamente por algo es algo que todo el mundo aspiramos, pero no te... Casi No, se que muere mi querido amigo aquí. yo nunca moriré. Pero sí te trae muchas cosas que si no sabes controlarlas, que si no sabes manejarlas, más que nada, te contraen muchos problemas, porque por eso mucha gente que se ha dedicado a hacer dinero toda su vida termina como termina. ¿Cómo O sea, termina? mal, Tazones de oro. No, es que, o sea, terminan en dramas, terminan en excesos, terminan en cosas que, chuta, les acaban la vida, les desgastan. Es como la gente que se gana la lotería. O sea, O sea, es un gran porcentaje de gente que se gana la lotería no manejan bien ese dinero. Se toman la plata, se consumen la plata y aparte de eso regalan a sus amigos, familiares y después un día se despiertan y se dan cuenta de que ya no tienen dinero en la cuenta y están endeudados como la mierda porque hicieron malos negocios, hicieron malos movimientos y ya pues, o sea, se destruyen la vida. no resulta del todo real O sea, yo esto de pienso, tener no, mucha plata. es que es un espectro muy grande porque cuando sabes manejar la plata, que espero algún día hacerlo mejor, creo que es un skill que se va aprendiendo con el tiempo, es una habilidad que se va aprendiendo poco a poco, como todo. Eh, ahí uno va aprendiendo a controlar el dinero, porque el dinero es una herramienta. En eso estamos de acuerdo todos, ¿verdad? O sea, no es algo que, que, que literalmente te vaya a resolver nada o te vaya a hacer nada. Obviamente,
cuando uno tiene dinero puede estar tranquilo de que va a tener las cosas básicas que necesita. Claro. Yo creo que ese también debería ser el... Es que bueno, es que también yo no quiero hacer propaganda comunista, ni nada de eso, pero yo sí creo que debe haber un límite en el cual si tú ya tienes todo lo que necesitas para ti y tus futuras generaciones, y bueno, si tienes que darle trabajo al resto y cumples con eso, ¿para qué tener mucho más dinero del que puedes gastar? Porque No nos queremos morir en medio de la calle. entonces, eso. Súper. Bueno, yo personalmente sí creo que igual, o sea, que el tema del dinero puede ser muy necesario hasta el punto en donde, no sé, o sea, simplemente, hace mucho bulla. A eso le llamo síndrome del pipi chiquito. Pero la moto está cool. La moto está cool. Sí, no es tan mal. Pero están destruyendo la toma. Creo que sería muy complicado decir desde nuestro punto de vista, desde este punto de vista donde aquí hay poco y aquí hay menos, cómo se supone que deberían ser las cosas. Entonces, como pueden ver, estamos llegando a un lugar en donde sí te va a dar una idea de lo que puede hacer el dinero y lo que no. Estamos en el Rockefeller. Hay un montón de gente por aquí, pero aquí sí hay un montón de gente, un montón de gente. Aunque como va a llevar, parece que va a haber un poquito menos. Entonces, como les digo diciendo, el tema del dinero para mí sí puede ser un objeto de doble filo. Tener mucho y no saber usarlo. El tener poco y querer demasiado, o querer llegar a un punto en destruir la humildad. O sea, perder la idea de la humildad. O sea, es que yo también no sé hasta qué punto. Porque es justo que la gente tenga dinero. Y es justo que la gente que trabaja y se saca el aire y maneja sus imperios económicos tengan ese dinero. Lo malo es cuando, o sea, o bueno, tal vez esta sea una idea errónea mía, pero o sea, tú no puedes tener cantidades exorbitantes de dinero sin joderle a alguien más, sin joderte a otra persona. O sea, tú dices que, bueno, sí, del hecho de que Sin aprovecharte. los recursos mal, como que los recursos mal administrados, algo así. No, no, no. O sea, siempre para tú poder generar algo en masa. No Ojalá siempre. no nos saquen. Alguna vez me sacaron de aquí. Sí. Bueno, Ya. siempre para generar algo en masa. Es muy probable que alguien esté sacándose el aire para para producir ese producto. Entonces, tal vez es muy común la malpaga, por eso pasa tanto eso en Pero te China. caes, está resbaloso. Sí. A full resbaloso. Por eso pasa eso en China, que tienes a niños trabajando por, ¿qué? $1 la hora, $4 la hora. Ahora, ¿tú qué harías con...? Ya decir 1 millón creo que es... Ahorita, o sea, $1 millón no haces un carajo en creo- este país. Al menos aquí, claro, pero... No te voy a decir si estuvieras en Ecuador o en algún lugar de Latinoamérica, ¿qué harías? No te voy a preguntar eso. Pero sí te voy a decir algo como si tuvieras 1 billón. $1 billón. Es que es loco pensar en tener $1 billón porque nosotros no calculamos. O sea, si tú pusieras $1 billón en un cuarto, o sea, no es más, no puedes llenar un cuarto con $1 billón. Nosotros no tenemos, no conceptualizamos la idea de tener $1 millón. ¿Qué haría? Pues asegurar que mi generación y mis futuras generaciones tengan Ayúdanos para... haciéndonos del set, ya. Hasta eso yo
Yo pongo una buena toma y tú nos vas a ayudar con el set. O sea, ¿Qué las set? sillitas para sentarnos. Ya, vamos a ver. La mejor toma de aquí, la mejor toma posible, el mejor encuadre. Y viendo que el Ricky nos está diciendo que es totalmente imposible, yo creo que aquí está bien. Se ve bien ahí. Hay el suficiente ruido, literal, o sea, hay el suficiente ruido para que nos interrumpan, etcétera, etcétera, etcétera. Ay, se cae la... Está mojado. No pasa nada. Ah, está muy mojado. Espera. ¿Ya? No, ya me mojé el trasero. Ya. Sentémonos. Mojémonos los dos. Rayos. O sea, Sí, es que, no es es que sí es paréntesis. cierto muchas cosas de lo que dijiste. Estaba pensando en no caerme. Yo también. Pero yo estaba grabando. Y claro. Ya, Pero bueno. bueno. Hablábamos como al inicio de que el tema del ser millonario en el país o querer ser millonario, porque una cosa es ser millonario, otra cosa es querer ser millonario y otra cosa es volverte millonario de la noche a la mañana. Y cada uno tiene sus diferentes reacciones. O sea, yo creo, más bien, yo me mantengo en eso. El dinero sigue siendo una herramienta. Y como cualquier herramienta, tú puedes usarlo bien o usarlo mal. Es como, y no quiero empezar un debate sobre las armas, pero es como las armas. O sea, un arma ahí no mata a alguien. Ujú. Es las personas las que Es los matan. indefensa. Pero, y vamos, ya, vamos hablando, aprovechando que estamos hablando de eso. O sea, si tienes una cantidad estúpida de armas, es inevitable de que algo, aumentas las posibilidades de que algo pase, como pasa aquí. Entonces, con el dinero, conectando a lo del dinero, pues si tienes una cantidad estúpida de dinero, pues vas a querer hacer huevadas que tal vez no quieres hacer o no pensabas hacer si no tendrías esos recursos. O sea, Claro. si yo tengo $1.000.000 y, y tengo que estar constantemente diciéndome a mí, no te corrompas, no te corrompas. Va, puedo comprar lo que sea, lo que se me ocurra, lo que mi mente de simio me pide ese rato, puedo tenerlo. Ya. Ujú. O sea, debe llegar un punto en el cual ya te pica, güey. Yo he escuchado de mucha gente, no conozco mucha gente, pero con mucho dinero, pero he estado con algún grupo pequeño de gente que tiene mucho dinero y es ahora la gente que se me acerca ya no se acerca por mí, se acerca por dinero. Ajá. Y creo que eso también le quita a la persona que está buscando tener relaciones interpersonales también. O sea, tener confianza en el resto de la gente, en la humanidad. ¿Cómo en lo que hay sabes por quién fuera. está ahí por ti? ¿Quién está ahí por mí, por lo que sé, por lo que he aprendido, por lo que, etcétera? O sea, por mí, por mi ser, ¿cachai? Entonces ahí es donde realmente lo que uno pierde, o sea, lo que uno pierde ganando, ganando. Lo que uno va a perder ganando. O sea, hablando de dinero. Entonces, yo me iría por el hecho de que no necesito tanto dinero. Aunque quisiera, o sea, mi interno, quizás mi subconsciente sí me puede decir, no, sí quiero un montón de dinero. Pero ahora, ¿qué te dice a ti Es el que tuyo? para ti, o sea, ¿cuánto es mucho dinero? O sea, Creo- ¿cuándo se pone la línea? Es que yo creo que la Para gente mí, no, tener no mucho hay dinero incluso ha llegado a darse en algún punto donde, digamos que tuve suerte y me fue bien, es donde ya no sé en qué gastar, a pesar de que no ha sido millones, a pesar de que simplemente ha sido un ahorro que lo tengo simplemente ahí y digo, y compras un montón de cosas que y no te empiezo sirven, te y llenas de ahí entra basura. el tema que hablamos hace 2 días, que fue, nunca vamos a estar Satisfecho. satisfechos, o sea, nunca vamos a estar satisfechos porque nuestro compañero decía, a ver, Adán y Eva les dieron el paraíso, llegaron acá, no sé, es solo una, no soy religioso, no quiero entrar en el tema muy, muy profundo, pero a ellos se les dio el paraíso, ¿ya? Y la naturaleza del hombre por ser terrenal, por ser ambicioso, por tener ese poder de ser terrenal, perder la inmortalidad incluso, perder absolutamente todo por el simple y llano hecho de querer más, teniéndolo absolutamente todo, inmortalidad, todo, juventud, belleza, salud, comida infinita, o sea, todo lo que se podría entender como un paraíso. Como si estoy mal, no es una clase de religión, simplemente es que parece ser que
puede ser que desde ahí entre el génesis de nuestra gran necesidad de tener más después de que ya tenemos. Y eso decía, ¿te acuerdas del Lamborghini? Claro, claro. Tengo el Lamborghini y luego quiero el Bugatti, porque el Bugatti tiene, no sé, mejores llantas. Cualquier cosa Claro. mínima mejora. Y eso es algo que a mí me hacía mucho daño. No estamos hablando de millones, no estamos hablando de tener muchísimo dinero, sino un poquito más. Entonces la siguiente Siempre cámara viene con Wi-Fi. Y claro, si no sé considerar mis necesidades y si pierdo el rumbo en donde es mis necesidades, mis deseos, mis anhelos y lo que realmente importa, incluso aparte de las necesidades, que serían las prioridades, se pierde rapidísimo el rumbo. Y muchas personas por eso no empezamos las cosas, o sea, por esa falta de... Siempre va a haber algo mejor. Ah, no, es que él sí lo tiene, por ende, si yo no lo tengo, no voy a ser como él, no voy a sonar como él, o no voy a tomar las fotos como él. Y a la final no es tan así, nos vivimos en esta época donde todo avanza tan rápido y nos han vendido esta narrativa de que si no tienes lo último, el resto no funciona, está obsoleto. Y es como el hecho de por qué te suscribes a canales que dicen cómo hacer dinero. Y es obviamente por la intención de querer hacer dinero. Claro. Pero creer tener el conocimiento y cuando empiezas a escuchar 2, 3 meses de videos de cómo hacer dinero y cómo esto, cómo el otro, llega a hacerse que tienes dos opciones, o sea, se divide en dos. Conoces y tienes todo el conocimiento, pero cuando estás pegado en el internet o viendo, pierdes la otra parte que es la acción, o sea, que es el hacer, ¿me entiendes? Y ahí es donde la gente se estanca como yo, como muchas personas quizás, no sé si te pasó, pero es tener todo el conocimiento, pero cero acción, o sea, cero Claro. literal, y llenarte de miedos, y llenarte de un montón de cosas que te da la televisión o te da las redes sociales. O sea, por eso la gente es como que no hace nada, porque, o sea, justo me haces de acuerdo de es un gran ejemplo. O sea, cuando hablemos de Nirvana, la banda Nirvana, cuando tú les ves de estos manes, tú ves cómo influenciaron en el rock, en la música y todo eso. Y como ahora Kurt Cobain es un mártir, pero uno cambia de perspectiva y se vuelve un poco más adulto cuando te das cuenta de que Kurt Cobain era un gran empresario. Y tú te pones a pensar y es como que, Sí, ¿cómo? me pasó, Así, me pasó ¿qué onda? Es como que, o sea, si tú sabes que una banda existe y es popular, es porque probablemente alguien de esa banda sabe vender muy bien. Okay. Y sabe hacerte un estado de cuenta de su gira, de su rider técnico, de lo que necesita, y sabe debatir con los empresarios y las disqueras y todo eso, y sabe pasar sobre todo ese mundo burocrático. Y aparte de eso, en la noche ser todo un rockstar y todo eso. Claro. Entonces es increíble ese tipo de cosas. Buenas. Bueno, esa es una pequeña idea de lo que queríamos hablar hoy. Yo creo que ya como resolución, ¿no? Ya pasar al tema donde nos vamos a despedir y donde nos vamos a sacar una buena conclusión de esto es que a mí, lo que a mí me ha pasado con el tema del dinero es, mientras menos necesito, más feliz soy. O sea, me he puesto eso en la cabeza. O sea, mientras menos cosas necesito del exterior, he logrado tener mayor felicidad. Primero porque ya no me preocupo de que si compro algo necesito la siguiente generación. Y va a sonar para muchas personas como, y este loco se permite tanta cosa desde su privilegio y desde muchas cosas. Lo cual es un argumento súper válido. Es muy válido, ¿no? Me van a decir como, chuta, nosotros no tenemos que comer y este loco está preocupado por el siguiente iPhone. Y es que como hay millones. O sea, y como del otro lado también hay millones. Entonces, por ende, yo quiero no pasarme al otro lado, pero sí poder concientizar. Claro. O sea, y es un trabajo durísimo. Es un trabajo duro porque primero no es una pregunta que todos nos hacemos. O sea, ¿realmente necesito lo que voy a comprar? O sea, ¿será alguien que quizás lo necesita más que yo? La conclusión a la cual yo he llegado es que si puedo hacerlo con las herramientas que tengo en este momento, que se puede, pues cuando tenga la oportunidad de verme algo mejor o de seguir evolucionando en ese sentido, pues la calidad va a mejorar más, pero porque ya sé hacerlo. Claro. Bueno, chicos, esto fue otro episodio, el número 3. Oigan,
lo logramos. Estamos Sí. en el número 3. Ahí sigan recomendando cosas, sigan diciéndonos qué les gustaría escuchar y por favor apoyen esto. Cada día intentamos hacer algo diferente, ver un nuevo lugar y todo, así que todo ese feedback, todas esas recomendaciones son súper recibidas y créanme, los leemos y los escuchamos. Súper.